Buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, afortunadamente. Bueno, antes de entrar en materia, yo les había dicho el miércoles pasado que, que les iba, digamos, a hacer una consulta a ustedes, ¿sí? A través de una encuesta, ¿cierto?
Les dije que se lo iba a mandar por un Google Forms, pero vi que era más fácil y sobre todo más rápido hacerlo a través de Zoom. Así que permítanme un segundo. Entonces ahí les acabo de hacer ahí les acabo de mandar la consulta. Básicamente, si están de acuerdo en dedicar la próxima semana a continuar el comentario sobre Hegel, sí o no, ¿cierto? La idea es que todos los que se hayan conectado hoy a clase, pues den eh, su opción, ¿cierto? Y al final de la clase, pues ya miraremos qué han decidido ustedes y si es del caso, pues continuamos la próxima semana y si no, pues continuamos con el tema siguiente sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, bueno, ya digamos, dicho esto, entonces hoy llegamos a la parte de la fenomenología o del prólogo, donde yo les, digamos, anticipé que la cosa se ponía un poquito seria, ¿cierto? Porque este primer capítulo, si bien tiene sus dificultades por momentos, digamos que con despacio y ejemplificándolo, se presta para ejemplificarlo un poco más y, digamos, puede ser un poco más fácil de entender. Pero ya, digamos, a partir de este segundo punto, ya la cosa se pone mucho más abstracta, ¿cierto? Y, digamos, la lectura de este texto, las expresiones que utiliza Hegel, hay algo especialmente notorio y que tiene su razón de ser, es que a uno le da la impresión de que utiliza los mismos conceptos, pero en sentidos contrarios por momentos, ¿cierto? Se nota sobre todo en la noción, por ejemplo, de concepto, de universal, de absoluto, que a veces parece que lo utiliza como en sentidos contrarios y uno no sabe muy bien cuando aparece uno de estos términos de qué manera lo está usando, ¿cierto? Pero eso tiene su razón de ser y lo iremos viendo poco a poco. Santiago, ¿vas a decir algo? Profe, disculpe, saliéndome un poco del tema, Sí. ¿las jornadas de reflexión filosófica son la próxima semana o la de arriba? No Las... sé, no tengo esa información. Yo creo que de pronto te puede aclarar mejor ese asunto de Santiago Vallejo. Creo que él sí debe saber de eso. Yo no tengo la información, la verdad. Ah, listo, profe, dale. Ujú. Listo. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, miremos el primer párrafo de este segundo capítulo, que en la experiencia de muchos cuando empiezan a estudiar a Hegel y empiezan a leer la fenomenología del espíritu, quizás este párrafo sea uno de los más difíciles y precisamente porque en este párrafo se puede decir que se encuentra la idea principal de este prólogo. Entonces dice así: según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprenda y se exprese solamente como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Aquí en esta edición falta el solamente, ¿cierto? Pero en la edición alemana, digamos, está explícito, lo cual, digamos, puede confundir un poco al entender esta oración, ¿sí? Como así que no se aprenda como sustancia. No, lo que pasa es que dice, no se aprende y se exprese solamente como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Usted dice, hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber, ser o inmediatez. Si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en que esta determinación fue expresada, la razón de ello estribaba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. Pero de otra parte, lo contrario de esto, lo que mantiene al pensamiento como pensamiento,
la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta, inmóvil. Y si en tercer lugar, el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber, además, si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta a la realidad misma de un modo irreal. Entonces, es como la cosa con este par. Él dice, listo. ¿Qué nos dijo en el capítulo anterior? ¿Qué nos mostró en el capítulo anterior? Dice, bueno, para no cometer los errores que vemos que se cometen a veces a la hora de tratar lo que es el saber, ¿sí? Y cómo la conciencia humana va adquiriendo saber sobre la realidad, que ya hemos visto que no se trata de reducirlo todo a un solo elemento, que no se trata de una mera captación pues intuitiva, sentimental o cosas así por el estilo, que no se trata de afirmaciones sueltas y dispersas, etcétera, etcétera, sino que hay que tener en cuenta el proceso de desarrollo. Esa es la idea fundamental. Pero, digamos, ya a la hora de desarrollar con más detalle esa idea de, bueno, ¿en qué consiste eso de tener en cuenta el proceso de desarrollo? Llegamos a este concepto. Entonces dice, bueno, sustancia, sustancia, pero no solamente esto, sino también sujeto, ¿sí? ¿Y qué podríamos ejemplificar para aclarar estas afirmaciones? Nosotros mismos, los seres humanos, somos en cierta medida sustancias y sujetos al mismo tiempo. Es decir, cada ser humano es determinado. Tiene un nombre, tiene una historia, tiene unas cualidades, tiene unos conocimientos, tiene un cuerpo, ¿sí? Cada ser humano como una entidad independiente, ¿sí? Que está determinado, del cual se puede constatar que tiene un pensamiento concreto, que tiene unos conocimientos en un momento dado. Entonces, en ese sentido, podemos decir que somos sustancias, ¿sí? Pero lo que seamos hoy, por ejemplo, o lo que hayamos sido hace 2 años, por ejemplo, el pensamiento que hayamos tenido, nuestros gustos, etcétera, no son algo estático, no son algo monolítico, ¿sí? Digamos, no. mm, mm, Creo que nadie aquí es igual o piensa igual o le gustan las mismas cosas que hace 10 años, por ejemplo. Y eso es porque nosotros no solamente, digamos, somos estáticos en ese sentido de la sustancia, sino que también somos dinámicos, ¿sí? Es decir, nos desarrollamos, decidimos aprender nuevas cosas, nos equivocamos, ¿cierto? Lo que pensábamos en un momento dado, resulta que después nos damos cuenta que no era así y cambiamos de opinión, vamos adquiriendo nuevos saberes, ¿sí? Entonces, en cada lectura, en cada película, en cada documental, en cada conversación, constantemente hay un proceso de transformación, hay un movimiento incesante, dice Hegel, ¿sí? Entonces, nosotros mismos, en ese sentido, también somos sujetos. Entonces, la manera más sencilla de entender esta relación es: somos sustancia en el sentido de algo determinado y somos sujeto en el sentido de mmm, podemos ponerlo en esos términos.
¿sí? No somos los mismos con el paso del tiempo. Pero entonces lo que va a afirmar Hegel es, bueno, esto no solamente aplica con la conciencia humana, esto no solamente aplica con cada uno, digamos, en el transcurso de su vida, sino que esto aplica para toda la realidad, ¿cierto? Y aplica para toda la realidad precisamente en la medida, no solo en que esa misma realidad se transforma, ¿sí? Se transforma la cultura, se transforma la historia, se transforma el arte, se transforma la ciencia, se transforma la religión, etcétera, ¿sí? Sino que además nosotros mismos somos partícipes, ¿sí? Y tanto, digamos, tanto activos, ¿sí? Tanto somos transformadores a través de las nuevas investigaciones, a través de las cosas que la humanidad inventa, a través de las cosas que pone de moda, a través de los sucesos históricos, etcétera, etcétera, ¿cierto? De las transformaciones en lo que se considera ético o no ético, o lo que se considera justo o injusto, ¿sí? Seguramente lo que hoy mucha gente considera que es justo no es lo mismo que hace muchos años. Y eso es producto de que, digamos, el pensamiento, el trabajo, el estudio, la intervención política, etcétera, de muchísimas personas va configurando que toda la conciencia humana en general vaya transformando toda la realidad, ¿cierto? Vaya transformando la manera como la ve, vaya transformando su conocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces eso aplica para todo este absoluto. Por eso dice es sustancia y es sujeto. Pero no solamente esto, lo que dice, digamos, quizás una de las frases más difíciles de este prólogo, o sea, precisamente esta. Hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es para el saber, ser o inmediatez. Y digamos, la razón, la razón de ser, por la que Hegel a veces utiliza los mismos conceptos, pero parece que los utiliza en sentidos contrarios. Entonces dice, bueno, listo, tenemos la realidad, ¿sí? La realidad, ¿sí? Que tiene ese carácter de sustancialidad, de entidad o de esencia, como lo veíamos en Aristóteles, ¿cierto? Para hablar de aquello que tiene el sentido primario de ser, entonces consideramos lo que es la sustancia. Y a partir de ahí consideramos bajo qué términos hay que pensar esa sustancia como sentido primario del ser, de lo que es o de lo que existe, ¿sí? Entonces Hegel, como buen seguidor de Aristóteles en este sentido, va a preguntarse, bueno, listo, entonces, ¿cuál es el sentido primario en el que hay que considerar la realidad o el absoluto, ¿sí? O esa sustancialidad en que consiste ese carácter? Dentro de la sustancialidad, como vamos a ver, también está incluido el sujeto, ¿cierto? Entonces dice lo siguiente. Mejor dicho, esto es importantísimo. Por eso lo pongo en mayúscula sostenida. Quizás si el traductor hubiera redactado esta frase de otra forma, a lo mejor sería un poquito más digerible. Si hubiera dicho, hay que hacer notar al mismo tiempo que la sustancialidad implica tanto lo universal o la inmediatez del saber mismo, como aquello que es ser o inmediatez para el saber. Entonces está haciendo una distinción. Dice, bueno, una cosa una cosa es la inmediatez de la universal o con la noción de universal. Y otra muy distinta, ¿sí?
muy distinta, pues en el sentido de que hay que identificarla o hay que saber diferenciarla, pero en últimas sigue siendo una faceta, ¿sí? Son como dos caras de la misma moneda. La inmediatez del saber, la inmediatez para el saber. De esta, digamos, explicación va a surgir, digamos, una distinción muy famosa dentro de la filosofía hegeliana y que es bastante, que ha sido bastante discutida, que es la famosa distinción entre ser en sí y ser para sí. Muchachos, permítame un segundito y ya regreso. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Vamos a considerar cuáles son las características principales de esa sustancialidad que llama Hegel de la realidad, ¿sí? Que es muy similar a la pregunta que hacía Aristóteles de cuál sería entonces el sentido principal de la realidad o de la noción de ser, ¿sí? De lo que significa que algo sea. Entonces, listo. Una cosa es, dice, la inmediatez del saber. ¿Y qué vendría siendo esto? Esa inmediatez del saber, ¿sí? Es básicamente la forma como se presenta inmediatamente en un momento dado, ¿cierto? O mejor dicho, se podría considerar que es lo que Hegel llama, sí, lo que ya hemos visto en varias ocasiones con esa noción de lo inmediato, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de ello, alguien está estudiando, va a estudiar física, ¿cierto? Y entonces adquiere un manual, ¿sí? Un libro de texto acerca de los diferentes temas, las ecuaciones, todo lo que necesita para aprender. Y tal como aparece en ese manual, ¿sí? Esa física tal como aparece en el manual, digamos, es la forma en que se presenta inmediatamente. Y uno abre y ojea el libro y pues ve que ahí hay condensado un conocimiento, pero todavía no me lo he apropiado. No sé qué dice ahí, no sé cuál es su justificación, no sé aún de qué maneras explica fenómenos de la naturaleza que, digamos, uno puede percibir, ¿cierto? Es decir, lo que aparece en ese manual es, dice, el saber inmediato, o dice la inmediatez del saber. Entonces, en
mm, digamos, en un primer momento, podríamos decirlo así, en el que todavía hay una separación tajante, ¿sí? Todavía hay una decisión. Estoy yo, el estudiante, que aún no se ha apropiado de lo que está ahí en ese manual, y está el manual con ese saber ahí condensado, esperando a ser comprendido. Entonces existe esa separación, ¿sí? Por eso es la inmediatez del saber, porque aún no me lo he apropiado, ¿sí? Sé que ahí hay un conjunto de conocimientos, sé que ahí hay un conjunto de afirmaciones que dan cuenta en su totalidad de un aspecto de la realidad, en este caso el movimiento de los cuerpos en la naturaleza. Por eso lo identifica ese con lo universal, como va a decir un poco más adelante. El hecho de que yo digamos, capte de manera inmediata el conjunto de todos los animales, no me hace de una vez un zoólogo, ¿sí? Sino que para hacer de ese universal o de ese conjunto de los animales una ciencia, no me basta solamente con pues tenerla ahí presente, como que bueno, existen los perros, los gatos, las vacas, los leones, etcétera, sino que, listo, todo ese conjunto, cómo se manifiesta, todo ese conjunto, cómo se desarrolla, ¿sí? En todo ese conjunto, cada uno de los animales, cómo se relacionan, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, de la cadena alimenticia, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser una manera en que no solo en que voy más allá del mero conjunto de todos los animales, por decir así. Entonces dice, bueno, listo. En este punto tenemos un conjunto universal que está ahí presente, ¿sí? Pero que todavía no me lo ha apropiado, ¿sí? Todavía no me lo ha apropiado. Pero en el momento en que yo ya empiezo a recorrer ese camino, ¿sí? Entonces el estudiante de física empieza, digamos, a leer el manual, a hacer los ejercicios con las ecuaciones, a entender a qué fenómenos se está refiriendo cada uno de los puntos de ese manual, ¿sí? Pero digamos, eso no es algo pasivo, sino es algo que simplemente se recibe como hubiera pensado, por ejemplo, un empirista, sino que en ese proceso, ese sujeto, ¿sí? ese movimiento de, por ejemplo, darme cuenta en el manual de física que, no sé, algo como la gravedad no era lo que yo pensaba en principio que era antes de empezar a estudiar con ese manual de física, ¿cierto? Es decir, en el momento en que yo tomo ese saber que está, digamos, condensado, que está, digamos, presentado de manera inmediata y me lo empiezo a apropiar, ¿sí? Ahí ya está mediando algo, ¿sí? Ahí ya está mediando algo ¿y qué es esa mediación? Ya lo veremos en el siguiente párrafo. Pero lo que sucede es que una vez ese saber ya es ¿sí? Por eso dice ser para sí, ese saber ya es para la conciencia humana, ese saber ya es para mí que estoy aprendiendo, ¿sí? Y que desarrollo ese saber, entonces el estudiante, digamos, se apropia del contenido del manual, ¿sí? Supongamos que hace una carrera, ¿sí? Una carrera universitaria en física, y en toda esa carrera, digamos, él se apropia de un saber, ¿sí? De un saber que se le presenta de manera inmediata, pero la cosa no se queda ahí, sino que en la medida en que se lo apropia, ¿sí? Adquiere una nueva imagen en esa persona, ¿cierto? Es decir, si el conocimiento de la física se quedara solamente en el manual y nadie se tomara el trabajo de leerlo y aprenderlo, pues, digamos, no serviría de mucho.
pero cuando alguien, ¿sí? O cuando muchas personas diferentes se van apropiando de ese conocimiento, digamos que adquiere una nueva imagen, ¿sí? Ese conocimiento adquiere una nueva versión de sí, encarnado en el aprendizaje de cada una de estas personas. Y si este conjunto de personas no solamente se quedan con lo que aprendieron, sino que empiezan a analizar, bueno, qué cosas no se ha respondido, o qué otras preguntas, qué otras cuestiones se pueden plantear respecto de este conocimiento que hemos aprendido, cómo desarrollarlo, cómo generar nuevo conocimiento a partir de lo que hemos aprendido. Para eso ya se requiere una apropiación, para eso ya se requiere que ese conocimiento quede guardado en uno. Y al quedar guardado en uno, pues uno, digamos, ya tiene la comprensión, la familiaridad, ya, digamos, se dice que domina el tema y a partir de dominar el tema puede empezar a plantear nuevas cosas. Y al plantear nuevas cosas, ¿sí? Entonces, digamos, Einstein, ¿cierto? Para poder darse cuenta de que la mecánica newtoniana se metía en problemas o era insuficiente para analizar ciertos fenómenos gravitatorios en el universo, primero se tuvo que apropiar de la mecánica newtoniana, ver cómo funcionaba, cuáles eran sus conceptos, y solo a partir de ahí fue capaz de darse cuenta de que en un asunto determinado, ¿sí? Esa mecánica newtoniana tenía problemas y solo así pudo generar un nuevo saber, ¿sí? Con la relatividad, ¿cierto? Y al establecer ese nuevo concepto de la relatividad, pone al saber de la física en una nueva etapa, en un nuevo lugar, ¿cierto? En un nuevo estado de cosas que puede ser, digamos, plasmado en un nuevo manual y ya esa física tiene un nuevo resultado, ¿sí? Tiene, digamos, una nueva inmediatez que posteriormente otra persona podrá aprender, se podrá apropiar para luego, pues, si tiene el talento suficiente y se esfuerza, poder encontrar algún problema o algún inconveniente en la relatividad de Einstein o saber, digamos, que no logra captar todos los fenómenos físicos, sino que hay ciertas cosas para las cuales se necesitan nuevos conceptos y nuevos saberes y crear un nuevo saber. Por eso dice que también es una inmediatez, pero una inmediatez ¿en qué sentido? ¿Sí? En el sentido de un resultado concreto, determinado, constatable, ¿sí? En el sentido hegeliano, pero ¿sí? Ya como producto, ¿sí? O como resultado de un proceso de desarrollo, ¿cierto? Entonces, la mecánica newtoniana fue el resultado de un proceso de desarrollo que venía desde Copérnico, desde Galileo, etcétera, ¿sí? Einstein se apropia de esa mecánica newtoniana, ¿sí? Como una inmediatez del saber, ¿sí? Como algo que ya estaba ahí presente. Einstein se lo apropia, lo desarrolla, ¿sí? Lo hace para sí y encuentra la manera de desarrollar unos nuevos conceptos y unas nuevas afirmaciones que dan como resultado un nuevo estado de cosas de la física que se convierte también en una inmediatez, ¿sí? En algo determinado, ¿sí? Para el saber en el sentido de que Einstein se lo apropió. En el futuro, una nueva comunidad de físicos iniciará ese mismo proceso como apropiarse una inmediatez del saber para desarrollarlo y convertirlo paulatinamente en una inmediatez para el saber. Y así se ve
Y así se ve que esa sustancialidad que llama Hegel, o ese sentido central de el sujeto, ¿cierto? Entonces, digamos, para explicar con un poco más detalle, dice lo siguiente: si el concebir a Dios como la sustancia una indignó a la época en que esta determinación fue expresada, claramente se está refiriendo a Spinoza, la razón de ello estribaba en parte en el instinto de que en dicha concepción la conciencia de sí desaparecía en vez de mantenerse. O sea, lo que está diciendo aquí Hegel es la conciencia humana, la humanidad, como que implícitamente, ¿sí? Implícitamente, así durante muchos años no tuviera demasiado claro ese asunto, como que ya implícitamente sabía el carácter de sujeto de la realidad, ¿sí? El hecho de que no solamente se trata de fijar cosas de manera estable, ¿sí? De manera consistente, de manera fija, sino que todas esas consistencias, todos esos resultados fijos, en el que, digamos, un sujeto, una mente, una voluntad, una razón, una inteligencia participan, ¿sí? Al desarrollar, cuestionar, poner en tela de juicio los viejos saberes y crear nuevos, etcétera. Y como Spinoza, en este caso, en este ejemplo, dice, concibió a Dios como la sustancia una, ¿sí? Es decir, lo que hizo fue tomar toda la realidad, todo el absoluto, e identificarlo con algo concreto, fijarlo en un concepto como el de sustancia única, de Dios como sustancia única, y que todo el resto de la realidad en sus detalles, en sus diferencias, no son más que modos, ¿sí? O manifestaciones de ese Dios, y eso hizo que muchos, digamos, pensadores tradicionales de la época consideraban que, claro, si toda la realidad es una y toda la realidad es Dios, y es por necesidad, ¿sí? Entonces, digamos, Dios no tiene una voluntad, ¿sí? Dios no tiene una voluntad, no tiene una actividad consciente en el establecimiento de la realidad tal y como es decir, le quita el carácter de sujeto, ¿sí? Por eso muchos consideraban que ese panteísmo de Spinoza no era más que un ateísmo, digamos, disfrazado o bien disimulado, porque claro, si si Dios no es más que toda la realidad tal como es, Deus sive natura, Dios o sea la naturaleza, y solamente funciona por su propia necesidad, entonces no hay lugar a ningún tipo de voluntad, no hay lugar a ningún tipo de sujeto, no hay lugar a ningún tipo de desarrollo o de racionalidad, ¿sí? No hay lugar a ningún tipo de racionalidad de la que se sea consciente, ¿sí? Entonces, Dios no podría ser, digamos, autoconsciente, no podría pensar lo que hace, ¿sí? Y dirigir su voluntad en consecuencia, y una voluntad que sería perfecta, ¿sí? Un sujeto perfecto, por decirlo así, y por ende, digamos, Spinoza siempre fue tachado de ateo en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice Hegel? Porque en el fondo la conciencia humana ya estaba empezando como a darse cuenta de esto, ¿sí? Simplemente faltaba el desarrollo, o sea, había que darle tiempo a que la conciencia humana fuera cada vez más consciente, valga la redundancia, de que no se trataba solamente de determinaciones fijas, no se trata solamente de encontrar elementos estables, no solamente se trata de encontrar fundamentos, sino que todo eso, ¿sí? Está dado a través de un proceso, ¿sí? Está dado a través de un movimiento, está dado a través de un devenir. Y si bien, claro, en aras de la explicación, en aras de la comprensión,
distinguimos entre sustancia y sujeto, lo cierto es que ambas son caras de la misma moneda, del absoluto, ¿sí? Ambas constituyen, digamos, una especie de unidad indiferenciada, ¿cierto? Por eso dice que esa sustancialidad, ese sentido principal del ser, no solamente es la entidad, no solamente es la sustancia, no solamente lo fijo y consistente, sino que en ello también reside el devenir, sino que en ello también reside la dinámica, ¿sí? El movimiento. Entonces dice también, pero de otra parte, lo contrario de esto, lo que mantiene al pensamiento como pensamiento, la universalidad en cuanto tal, es la misma simplicidad o la sustancialidad indistinta e inmóvil. Es decir, sí, se puede entender por qué a Spinoza le pasó lo que pasó al postular a Dios como la sustancia única, pero en parte, digamos, era algo necesario, ¿sí? Era algo que tenía que suceder, porque evidentemente nuestro proceso de conocimiento de la realidad pasa por ir determinando cosas, ¿sí? Ir trazando conceptos fijos, ir trazando, digamos, constataciones, determinaciones, ¿sí? Es decir, entonces Dios es la sustancia única, entonces se fija, ¿sí? Se establece o se, digamos, constata como algo estable. Eso es fundamental para el pensamiento, dice Hegel, ¿sí? Dice, lo que mantiene al pensamiento como pensamiento es ir llegando, ¿sí? Ir resultando en, dice, esa misma simplicidad, ¿sí? Simplicidad en el sentido de podemos captar en una proposición, en un concepto fijo, en un objeto fijo, ¿sí? En un pensamiento fijo, maneras en que vamos entendiendo paulatinamente la realidad, ¿sí? Eso dice que es indistinta e inmóvil. Y dice, y si en tercer lugar el pensamiento unifica el ser de la sustancia consigo mismo, es decir, se lo apropia y capta la inmediatez o la intuición como pensamiento, se trata de saber, además, si esta intuición intelectual no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal. Es decir, en cada resultado al que se llega, ¿sí? Decir, entonces, Dios existe por definición, San Anselmo, Dios es la sustancia una, toda la naturaleza funciona de manera mecánica. Es decir, al ir llegando a esa clase de fijaciones, de determinaciones definitivas de la realidad, ¿sí? Lo que dice Hegel es, ojo, claro, por mucho que seamos conscientes de este movimiento, de todo el proceso, de todo el desarrollo, al llegar a un resultado concreto, ¿sí? Siempre debemos tener en cuenta que ese resultado concreto, dice, al mismo tiempo va a ser el comienzo de un proceso nuevo, ¿sí? Va a ser el comienzo de un movimiento nuevo, va a ser el comienzo de un desarrollo nuevo en el cual nos daremos cuenta de ciertos errores, en el cual nos daremos cuenta de que no podemos absolutizar ese concepto y que hay que cambiar ciertas cosas, ¿sí? Que llegamos a ciertas nociones correctas con ese resultado, pero que eventualmente habrá que pulirlo, eventualmente habrá que cambiar ciertas cosas, eventualmente habrá que desarrollarlo, ¿sí? Eventualmente ese saber ya pasa de ser un saber a ser un saber par, ¿cierto? Entonces, dice, se trata de saber si esta intuición no recae de nuevo en la simplicidad inerte y presenta la realidad misma de un modo irreal, ¿cierto? Es decir, si se hubiera considerado la física newtoniana como el resultado definitivo, ¿sí? Y que ya a partir de ahí no había nada que desarrollar y que simplemente ya era cuestión de memorizarse sus ecuaciones, sus hipótesis, etcétera, ¿sí? Digamos
creemos que no habría sido posible que un científico como Einstein se atreviera a ir más allá y a descubrir algo nuevo, ¿sí? Eso fue posible porque la mecánica de Newton, ¿sí? O mejor dicho, si la mecánica de Newton hubiese sido tomada como el resultado definitivo, se hubiera quedado ahí quieto, ¿cierto? Ya se hubiera como estancado, como que ahí ya no hay nada que hacer. Pero lo que dice Hegel es siempre, y así ha funcionado la conciencia y su adquisición de conocimientos sobre la realidad, siempre que creemos que hemos llegado a un resultado definitivo, con el paso del tiempo, al irlo pensando, resulta que no era así, ¿sí? Que no era un resultado tan definitivo y que sí había algo más que hacer, sí había algo más que pensar, ¿sí? Entonces, presenta la irrealidad misma de un modo irreal, como que no, este aún no es el resultado definitivo, ¿sí? Este no es el resultado definitivo. Llegamos a él gracias a un esfuerzo muy grande de pensamiento, pero ese resultado va a ser el comienzo de otro proceso de pensamiento. Por eso va a decir un poco más adelante que se me perdió la cita que les iba a mencionar. Aquí está, por eso voy a decir más adelante. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es fin, ¿cierto? O cuando llegamos al resultado de algo que creemos que hemos terminado y que ya no necesitamos nada más, resulta que eso es apenas el comienzo de otro proceso en el cual más adelante quienes desarrollan este saber van a descubrir algo nuevo y van a desarrollar un resultado nuevo que va a seguir el mismo proceso y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces continúo con el párrafo siguiente. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto. Por lo que tanto vale que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es, en cuanto sujeto, la pura y simple negatividad, y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple o la duplicación que contrapone, que es de nuevo la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposición. Lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura o la reflexión en el ser otro en sí mismo, y no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. A ver, veamos qué me dicen por aquí. Algo así, Samuel, sí, ya que hemos estado ilustrando con memes, pues sí, no, ¿por qué no? Eh, la distinción sartreana entre ser en sí y ser para sí claramente tiene su raíz hegeliana. No es exactamente lo mismo, pero sí que tiene, digamos, su antecedente inmediato ahí, ¿sí? Para responder el comentario de Jason. Entonces, bueno, aquí en este párrafo, Hegel acaba de introducir por primera vez un concepto que va a ser fundamental, ¿cierto? Que va a ser fundamental. Entonces, dice, la sustancia viva, es decir, sustancia y sujeto, es además el ser que es en verdad sujeto o lo que tanto vale que es en verdad real, pero solo en cuanto es el movimiento del ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma. Es decir, a ver, listo. Entonces, hemos
dicho un montón de veces, ¿sí? Hemos dicho un montón de veces que no se trata solamente de resultados fijos, sino también del proceso de desarrollo. Pero, ¿qué viene siendo eso? ¿Sí? ¿Cómo se da precisamente ese proceso de desarrollo? Y aquí es donde este concepto de negatividad va a ingresar y se va a volver fundamental. ¿Y cómo así que negatividad? ¿Sí? Poniéndolo en los términos más simples posibles, podría ser algo así. Algo otro, ajeno, se interpone en mi manera actual de ver las cosas y la niega, ¿cierto? Es decir, algo que no esperaba, algo que no pensé que hacía parte de la realidad, que no estaba incluida en mi imagen de la realidad, en mi manera de ver las cosas. Aparece, ¿sí? Pero obviamente no aparece porque sí, no aparece de manera casual, sino que aparece en la medida en que uno piensa y desarrolla esa manera actual de ver las cosas y la niega, ¿cierto? Entonces podemos volver un poco al ejemplo que les mencionaba la semana pasada. Al ejemplo que les mencionaba la semana pasada de este niño que nota que sus padres y la sociedad, digamos, tienen una imagen de lo que deben ser los hombres y lo que deben ser las mujeres y que se intenta justificar mediante la tradición o mediante la antigüedad, ¿cierto? Entonces, digamos que, listo, él se aprende eso, aprende esa determinación. La sociedad en la que vivo considera que los hombres deben ser de cierta manera y las mujeres de otra, porque así ha sido desde siempre. Es sustancia, ¿sí? Algo fijo, una manera de ver las cosas que se plasma en una proposición. Dice, pero ¿qué pasa si lo desarrollo? ¿Qué pasa si lo pienso mejor? Si intento aplicar entonces eh, ese concepto fijo a otras cosas. Entonces, noto que la misma sociedad que me justifica esa manera de ver a los hombres y las mujeres por la antigüedad, al mismo tiempo rechaza una práctica como el canibalismo, por ejemplo, por considerarla inmoral. Pero resulta que en muchas otras culturas, ¿sí? Justifican el canibalismo de la misma manera, ¿sí? Por la antigüedad. Pero entonces veo que ahí hay una contradicción, ¿sí? A ver, lo que mi sociedad justifica a través de la antigüedad, ¿sí? Esa justificación de la antigüedad para aceptar e imponer una visión sobre los hombres y las mujeres no vale, ¿sí? O no es la misma, no tiene la misma aceptación en algo como el canibalismo o como los sacrificios humanos, ¿cierto? Es decir, algo otro, ¿sí? Algo que aún no hacía parte de mi manera de ver las cosas, ¿sí? Dice, se interpone, ¿sí? Acaba de surgir una contradicción, ¿sí? Y esa contradicción es ante todo, dice Hegel, una negación, ¿sí? Acabo de encontrar algo que niega esa imagen tan segura y tan fija y tan clara de lo que era la realidad social, ¿cierto? Ah, no, entonces ya no se justifica tanto, ¿sí? Ya no se justifica tanto esa distinción tan tajante entre cómo deben ser los hombres y las mujeres, por ejemplo, porque acabo de percatarme de que esa misma afirmación, ¿sí? Esa misma afirmación
al desarrollarse, ¿sí? Se encuentra con algo que la niega, ¿cierto? Con algo que dice, venga, no, pues, y qué pasa con esta otra costumbre de otras culturas que justifican de la misma manera y que ustedes no aceptan, ¿sí? Entonces, ¿será que es que la justificación por la antigüedad no es suficiente, ¿sí? O no es tan sólida como pensábamos, o no es tan sólida como creíamos que era en la manera de justificar la diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Por eso dice que es un movimiento de ponerse a sí misma o la mediación de su devenir otro consigo misma, es decir, espero que con lo que acabo de escribir quede un poco más claro. Algo que veo en principio como ajeno me obliga a transformar mi propia concepción. Y al transformarse, eso que se veía como ajeno se vuelve parte de mi punto de vista, ¿cierto? Es decir, uno puede ejemplificarlo, cada uno puede ejemplificarlo en su propia vida, ¿cierto? ¿En qué momento cambia uno de opinión? ¿Sí? ¿En qué momento uno empieza a pensar una cosa diferente? Cuando algo que yo no sabía que existía, que yo no conocía, que, que no estaba en mi radar, ¿sí? De mi manera de ver las cosas, de pronto surge y me cuestiona. Ay, y si de pronto esto que pensaba sobre la ciencia, esto que pensaba sobre un candidato político, esto que pensaba sobre la moral, esto que pensaba sobre la religión, a lo mejor no es así, ¿sí? Y, y ese a lo mejor no es así, lo que supone es una suerte de confrontación, entre comillas, confrontación con eso ajeno que acaba de aparecer, que acaba de irrumpir y me está planteando la posibilidad de que mi manera de ver las cosas no sea así, ¿sí? Entonces dice, por eso es una negatividad y esa negatividad es como para Hegel la negatividad es como el ingrediente principal, es lo que hace del movimiento movimiento, ¿sí? Lo que hace del movimiento movimiento, del desarrollo de ese devenir, ¿sí? Es ese constante proceso de que aparezcan cosas, ¿sí? De que aparezcan nuevos pensamientos, nuevos sucesos, nuevas experiencias que me obliguen a replantearme, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues es difícil de asimilar, ¿cierto? Es difícil de asimilar porque, claro, en la vieja manera de ver las cosas, uno, digamos, ya estaba acostumbrado, ya tenía cierta claridad, sabía qué responder, sabía cómo actuar, ¿cierto? Y con digamos, con este cuestionamiento, ¿sí? También se cuestiona aquello a lo que estaba acostumbrado y tiene que darse una transformación, ¿sí? Y por eso dice que es en cuanto sujeto la pura y simple negatividad y es cabalmente por ello el desdoblamiento de lo simple, ¿sí? Dice desdoblamiento de lo simple o duplicación que contrapone, ¿sí? Estaba muy convencido de algo hasta que ese mismo pensamiento, dice, se desdobla, porque eso que se interpone, ¿sí? Eso ajeno que me obliga a transformar mi propia concepción, surge del desarrollo mismo de aquello de lo que yo estaba convencido, ¿sí? De pensarlo y pensarlo y pensarlo, me doy cuenta de que había algo que no había tomado en consideración. Entonces dice que se desdobla, algo como que se sale, ¿sí? Como que surge, pero yo no lo había notado, ¿sí?
y como no lo había notado, en principio parece algo ajeno, parece algo extraño, parece algo incomprensible, de lo que no sé qué esperar y que eventualmente me va a obligar a replantear las cosas, ¿sí? Por eso dice, es una duplicación que contrapone, ¿sí? Que contrapone, que niega, que contradice, que, digamos, me obliga a replantear, ¿sí? Por eso dice, lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, ¿sí? A esa igualdad que se restaura. Eso que se veía como ajeno se vuelve parte de mi punto de vista. Entonces ya he llegado a un nuevo resultado, he llegado a una nueva manera de ver las cosas, he llegado a un nuevo saber, he llegado a una nueva moral, he llegado a una nueva manera de ver cualquier cosa, ¿cierto? Pues es igualdad que se restaura y se restauró gracias a qué, dice, gracias a una reflexión en el ser otro, ¿sí? Gracias a que hubo algo que se interpuso, ajeno, y que tuve que desarrollar, que tuve que pensar, que tuve que apropiarme para poder darme cuenta de que mi viejo punto de vista, digamos, tenía errores o no era como yo pensaba, ¿sí? Por eso dice, es el devenir de sí mismo, el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin y que solo es real por medio de su desarrollo y de su fin. Es decir, ese nuevo punto de vista, pues me voy a convencer de él, lo voy a defender, lo voy a exponer, lo voy a convertir en una guía de mi vida durante un tiempo y en ese proceso de desarrollo surgirá otra cosa que me obligue a cambiar algo más de mi punto de vista y así sucesivamente, ¿cierto? De ahí sale el círculo hermenéutico de Heidegger. Muy interesante esa pregunta. ¿Cuáles serían las raíces hegelianas del círculo hermenéutico? Pero es una pregunta ahorita bastante complicada. Lo único que puedo decir es que para eso habría que mirar. Heidegger tiene varios ensayos dedicados a Hegel, uno sobre la introducción de la fenomenología del espíritu, ¿sí? No escribió sobre el prólogo, infortunadamente, pero digamos no conozco en detalle, con todo el detalle, es la interpretación heideggeriana de Hegel, pero no deja de ser una pregunta bastante interesante, ¿sí? Si de pronto eso que Heidegger entiende por el círculo hermenéutico podría considerarse como esas apropiaciones de puntos de vista a partir de los prejuicios que uno tenía previamente, ¿cierto? Porque para Heidegger la comprensión humana siempre está cargada de prejuicios, de juicios previos, ¿sí? De cosas que uno da por sentadas, pero al desarrollar esas cosas que uno da por sentadas pueden transformarse en una nueva interpretación. Entonces, a lo mejor puede ser algo que funcione. Dialéctica pura y dura, totalmente, Jonathan. Entonces, bueno, continuemos. La vida de Dios y el conocimiento divino pueden, pues, expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo. Y esta idea desciende al plano de lo edificante e incluso de lo insulso, si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo. En sí, aquella vida es indudablemente igualdad no empañada y la igualdad consigo misma que no se ve seriamente impulsada hacia un ser otro y la enajenación ni tampoco hacia la superación de esta. Pero este en sí es la universalidad abstracta en la que se prescinde de su naturaleza de ser para sí y con ello del automovimiento de la forma en general. Precisamente por expresarse la forma como igual a la esencia, constituye una equivocación creer que el conocimiento puede contentarse con el en sí o la esencia y prescindir de la forma, que el principio absoluto o la intuición absoluta hacen que resulten superfluos la ejecución de aquel o el desarrollo de esta. Cabalmente porque la forma es tan esencial para la esencia como ésta lo es para sí misma, no se la puede concebir y expresar simplemente como esencia,
es decir, como sustancia inmediata o como la pura autointuición de lo divino, sino también y en la misma medida, ¿sí? Puede que siempre insiste como también y en la misma medida. También y en la misma medida es sustancia y sujeto, también y en la misma medida en cuanto a forma y en toda la riqueza de la forma desarrollada. Es así y solamente así como se la concibe y expresa en cuanto a algo real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, la vida de Dios y el conocimiento divino pueden pues expresarse tal vez como un juego del amor consigo mismo, es decir, una visión, digamos, digamos no quiero decir que esto sea una crítica a la religión porque no lo es de ninguna manera, pero digamos si una manera, digamos, más conformista y monolítica de ver la religión. Como entonces, Dios es amor, Dios es lo uno, ¿sí? Llegar como a esa clase de definiciones o de determinaciones, digamos, simples, ¿sí? Sencillas, tienen el problema, dice Hegel, y esta idea desciende al plano de lo edificante e incluso de lo insulso. Es decir, como lo habíamos visto la semana pasada con, digamos, los que reclaman la captación inmediata, ¿cierto? Sí, mucho contenido, mucha determinación, mucha clasificación de cada uno de los fenómenos que hay en la realidad, mucha ciencia, mucha física, mucha química, mucha biología, todo lo que quieran, pero eso hacia dónde apunta, ¿cierto? Eso que responde a la realidad, eso que responde a nuestra relación con ella. Como, y al final eso a qué, eso hacia dónde nos lleva, ¿sí? El reclamo que hacen esta clase de pensadores. Y por eso, digamos, tratan de captar ese sentido de la realidad o ese sentido de la vida a través de conceptos o a través de afirmaciones aisladas sobre ese absoluto, ¿cierto? Como que, entonces Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es omnisciente y omnipotente y se sabe a sí mismo, ¿cierto? Dice como un juego del amor consigo mismo. Pero lo que, digamos, sucede aquí es que de ese resultado final o de esa expresión, ¿sí? De esa determinación absoluta, mmm, lo que dice Hegel ahí es quien piensa de esta manera, ¿sí? Como que está huyendo de algo importante, ¿sí? Está prescindiendo de algo importante. Y al prescindir de ese algo importante, entonces piensa que el mero, la mera afirmación de un sentido de la vida, la mera afirmación de un sentido de la realidad, no le va a, no le va a aclarar, no le va a explicitar toda la riqueza de la realidad, todo su contenido, los diferentes fenómenos que existen, todo lo que se puede saber y todo de lo que se puede hablar, ¿sí? Y de lo que se puede pensar, porque ya solamente se trata de captar el sentido de la vida y con ello puedo ser feliz y ser buena persona, por eso dice, se reduce o se desciende al plano de lo edificante y de lo insulso, ¿sí? Como de mmm, algo banal, ¿sí? Como que, bueno, sí, ya capté el sentido de la vida y me puedo dedicar a escribir libros de autoayuda y a dar conferencias, por decirlo así. Dice, si faltan en ella la seriedad, el dolor, la paciencia y el trabajo de lo negativo, ¿sí? Es decir, de nada sirve hacer afirmaciones aisladas, dispersas, sobre el sentido de la vida y basar toda mi vida en ellas, ¿sí? Y creer que esa es como la filosofía de vida, ¿sí? En ella lo que falta, dice Hegel,
Bueno, ¿y qué pasa precisamente con todas esas situaciones, ¿sí? Esos conocimientos, esos sucesos que me obligan a transformar mi punto de vista, que me dicen, así no es, que me dicen, usted está equivocado en esta parte, ¿sí? Y dice, y digamos que estas palabras que menciona no son meras metáforas, dice la seriedad, ¿sí? Como, bueno, llegar a una comprensión de la realidad requiere tiempo, esfuerzo y trabajo, ¿sí? De pensar, una, no simplemente una, no simplemente una afirmación bonita y edificante. No, aquí lo que hay es un proceso de equivocaciones, de correcciones, de no saber hacia dónde va uno, de desesperarse porque no siente uno que no va a encontrar la respuesta, ¿sí? De, dice, de dolor, ¿sí? De no saber, de sentir que jamás va a encontrar, digamos, una imagen o una concepción más o menos clara del papel en el que juego en la realidad, de qué es este mundo en el que vivo, ¿sí? Y dice la paciencia y el trabajo de lo negativo, ¿sí? Trabajo que implica de, bueno, parece que hay algo que me está obligando a replantearme las cosas, ¿sí? No sé hacia dónde me va a llevar, no sé si finalmente voy a poder comprender algo, no sé si finalmente yo como persona voy a poder hacer algo más, ¿cierto? Pero entonces lo que requiere es precisamente reflexión, lo que requiere precisamente es pensamiento, ¿sí? Lo que requiere es estudio, lo que requiere es trabajo, lo que requiere es tomarse tiempo, ¿sí? No es simplemente, pues, leer un libro de autoayuda y ya está, ¿no? Esto es algo mucho más, esto es algo mucho más serio, esto es algo que es producto de un proceso, ¿sí? Digamos, no puedo pretender llegar al resultado final de una vez, ¿sí? Entonces, por eso dice, en sí aquella vida es indudablemente la igualdad no empañada y la unidad consigo misma, que no se ve impulsada, que no se ve seriamente impulsada hacia un ser otro y la enajenación, ni tampoco hacia la superación de esta, ¿sí? Si yo guío toda mi vida, si yo baso toda mi concepción de la realidad, si yo baso lo que debo hacer y no debo hacer, lo bueno y lo malo, todo eso lo baso en, digamos, un gurú, por ejemplo, en un líder, en un determinado libro, en un determinado manual, ¿sí? Digamos que me estoy basando en algo quieto, ¿sí? Me estoy basando en algo que eh, me va a implicar contradecirme muchas veces. Digamos, es algo muy común, sobre todo en las sectas, ¿sí? En las sectas, digamos, dominadas por un determinado líder que, digamos, se insiste permanentemente entre los miembros de la secta en que deben comportarse de cierta manera y deben pensar de cierta manera. Y cuando, digamos, los seguidores ven que su líder tiene actitudes un poco contradictorias con esa doctrina, ¿sí? No se preocupan, digamos, en desarrollar esas contradicciones, en pensar, bueno, y este, ¿por qué predica de una forma y actúa de otra? Pero es que para eso se requiere, ¿sí? Para eso se requiere, dice, impulsarse hacia un ser otro, o sea, confrontarse con eso ajeno, con eso que está cuestionando mi propia imagen que me han enseñado, ¿sí? Pero este en sí es la universalidad abstracta,
en la que se prescinde de su naturaleza de ser para sí y con ello del automovimiento de la forma en general, ¿sí? Y esta palabra forma no es un dato menor. ¿Sí? Recordemos ese concepto aristotélico de forma, ¿cierto? Lo que digamos finalmente le da determinación, existencia separada a una entidad, ¿sí? Esa forma, esa existencia concreta, esa existencia separada, no es simplemente un contenido quieto, no es simplemente unas normas, no es simplemente unos conceptos que yo puedo memorizarme en un manual, sino que esa forma, ¿sí? No se queda quieta, sino que se desarrolla y se desarrolla precisamente mediante mediante que el contenido, mediante que ese punto de vista, ¿sí? Mediante que ese punto de vista, mediante que esas normas, esos saberes y esos conceptos, al irlos pensando, ¿sí? Y al irlos aplicando a mi vida, podría decirse también de esa manera, voy encontrando cosas que no me esperaba, ¿sí? Voy encontrando cosas que no sabía, voy encontrando cosas que me obligan a replantear. Por eso dicen, precisamente por expresarse la forma como igual a la esencia, constituye una equivocación creer que el conocimiento puede contentarse con el en sí o la esencia, ¿cierto? Con lo quieto, con lo acabado, y prescindir de la forma, que el principio absoluto o la intuición absoluta hacen que resulten superfluos la ejecución de aquel, es decir, del principio, o el desarrollo o el desarrollo de esta, o el desarrollo de esa intuición. Cabalmente porque la forma es tan esencial para la esencia como esta lo es para sí misma, ¿cierto? Es decir, la sustancia y el sujeto son dos caras de la misma moneda, ¿cierto? No solamente llegamos a resultados fijos, sino que esos resultados fijos y determinados son producto de un proceso de desarrollo y esos resultados serán el comienzo de un nuevo proceso de desarrollo. Y ambos son dos caras de la misma moneda llamada realidad, llamada absoluto, ¿cierto? Listo, continúo con el otro párrafo. Vamos a ver si logramos acelerar un poquito más. Lo verdadero es el todo, pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que solo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Aunque parezca contradictorio al afirmar que lo absoluto debe concebirse esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para descartar esta apariencia de contradicción. El comienzo, el principio o lo absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato, es solamente lo universal. Del mismo modo que cuando digo todos los animales, no puedo pretender que este enunciado sea la zoología, resulta fácil comprender que los términos de lo divino, lo absoluto, lo eterno, etc., no expresan lo que en ellos se contiene y que palabras como estas solo expresan realmente la intuición como lo inmediato. Lo que es algo más que una palabra sí y marca, aunque solo sea el tránsito hacia una proposición, contiene ya un devenir otro que necesita ser reabsorbido. Es ya una mediación. Pero es precisamente esta la que inspira un santo horror, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella algo que no es absoluto ni es en lo absoluto. La primera frase ya concluye, digamos, lo que hemos venido diciendo desde hace rato. Dice, lo verdadero es el todo, lo absoluto, el espíritu, etcétera. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. Entonces, lo que les decía, cuando llegamos a un resultado y creemos que hemos finalizado nuestra reflexión y que ya no necesitamos más, resulta que ese fin
no es más que el comienzo, un nuevo comienzo de un nuevo proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces dice, el comienzo, el principio o lo absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato, es solamente lo universal, ¿cierto? Es decir, un conjunto de afirmaciones, un conjunto de conceptos que están fijos. Entonces, por ejemplo, en un manual, ¿sí? En un manual de una determinada materia, pero digamos el hecho de que esté ahí y el hecho de que, pues, yo lea el manual y tenga, digamos, el conjunto de todo lo que ahí se expresa, no quiere decir entonces que yo ya sé esa ciencia, ¿sí? Digamos, hojear un manual de física y tener, digamos, constatar todas las cosas de las que ahí se trata y tener, digamos, todo el conjunto de los temas y de las ecuaciones, no quiere decir entonces que ya sé de física, ¿cierto? No tengo que digamos, hacer los ejercicios, resolver las ecuaciones, hacer experimentos, entender, digamos, por qué se llegó al resultado de una ecuación, etcétera, etcétera, ¿sí? Solamente, digamos, en esa apropiación es que realmente hay una comprensión, ¿sí? Por eso dice, del mismo modo que cuando digo todos los animales, no puedo pretender que este resultado sea la zoología, ¿sí? Tengo que ir mucho más allá, listo, todos los animales, pero ¿y eso qué? ¿Sí? ¿Y eso hacia dónde se dirige? ¿O eso, eso cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona todo ese conjunto de todos los animales? ¿Qué fenómenos se dan ahí? ¿Sí? Para ello hay que pues, esforzarse en un proceso de aprendizaje. Pues eso dice, resulta fácil comprender que los términos de lo divino, lo absoluto, lo eterno, etcétera, no expresan lo que en ellos se contiene, ¿sí? Si yo digo simplemente Dios, si yo digo simplemente la divinidad o lo absoluto, ¿sí? No puedo presuponer que ya entendí de una vez que estoy queriendo decir con eso, ni puedo presuponer que todos van a entender que estoy queriendo decir con eso, ¿sí? Para yo saber qué es eso de Dios, qué es eso de lo absoluto, tengo que desarrollar el concepto, ¿sí? Entonces, por eso dice, lo que es algo más que una palabra, sí, ¿sí? Entonces, el movimiento de los cuerpos, listo, los cuerpos se mueven en la naturaleza, pero ¿cómo? ¿Cierto? Al responder a esa pregunta, ¿cómo? ¿Sí? Al responder a esa pregunta, ¿cómo? Ya estoy iniciando un proceso en el cual mucho de lo que pensaba, de lo que presuponía al decir simplemente los cuerpos se mueven, pues estaba equivocado. Entonces, por ejemplo, los cuerpos se mueven o los cuerpos caen y en mi experiencia inmediata veo que un cuerpo de un peso menor se demora más en caer que un cuerpo de peso mayor. Entonces, una pluma y una bola de boliche, ¿cierto? Ojalá no tengan el hartazgo a los que están viendo teoría del conocimiento con el mismo ejemplo, pero es que sirve muy bien para aclarar. Y al ir desarrollando ese concepto, ¿sí? Me doy cuenta de que en realidad no es que lo que pensaba, lo que había presupuesto de que cuerpos de distinto peso caen a distintas velocidades, resulta que no era así, ¿cierto? Pero para eso, ¿sí? Sí, para decir lo que es algo más que una palabra así, para ir más allá de decir simplemente los cuerpos se mueven o los cuerpos caen, dice, contiene ya un devenir otro que necesita ser reabsorbido, ¿sí? Es decir, algo ajeno, algo que no me esperaba, ¿sí? Algo extraño como, a ver, como así que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, pero sí lo que veo con mis ojos es que la bola de boliche cae primero y la pluma después, ¿sí? Entonces aparece otro elemento. Es que en la naturaleza, en condiciones normales, el aire supone un obstáculo para la caída de los cuerpos. Y en la medida en que dice yo comprendo o me apropio de ese elemento del aire, en que se da esa mediación, esa intervención del elemento del aire en mi conocimiento de la caída de los cuerpos, entonces ya
pues puedo establecer un nuevo concepto, un nuevo saber. Ajá, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Pero dice, pero es precisamente esta la que inspira un santo horror, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella algo que no es absoluto, ¿sí? Claro, permítame un momento. Sí. Pensar es necesariamente desarrollar el saber y hacer esto es necesariamente permitir que otra cosa que no habíamos considerado, un devenir otro, intervenga o medie en nuestro saber, es decir, nos haga caer en cuenta de las equivocaciones. Pero para muchos esta idea genera un santo horror. ¿Cómo así que un santo horror? Claro, si el punto de vista que yo tenía y que creía que ya era el saber definitivo, el resultado definitivo, y que no necesitaba saber más, la posibilidad de que no haya tenido en cuenta otra cosa, la posibilidad de que me pueda equivocar, dice, es algo que genera un cierto temor. ¿Temor por qué? Porque me obliga a replantearme, porque me obliga a hacer las cosas de otra manera, porque me obliga a permitir que se den cosas que, digamos, en principio no podían no gustarme, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ya poniéndolo con una escena, digamos, más social. Una persona tiene un punto de vista sobre la homosexualidad, ¿cierto? Eh, que es algo inmoral o que es algo malo. Y durante muchísimos años se acostumbró, porque su sociedad así lo veía, y tenía, digamos, tenía claro que eso era algo malo y podía actuar en consecuencia. A medida que se fueron dando las transformaciones necesarias para que se fuera cambiando ese concepto, claro, eso le genera a él, digamos, un gran conflicto, una gran contrariedad, y eso puede generar un desagrado. Y entonces puede empezar a decir que la sociedad se está degradando o que está en decadencia o que está hundida en el error o en el pecado porque ha aceptado una cosa equivocada. Entonces, por eso le genera ese horror, porque digamos, algo que no debía ser, algo que no tenía por qué ser, resultó incorporándose a nuestra realidad social, terminó siendo, ¿sí? Y él está, digamos, casi que se ve como en la obligación, se ve presionado por esas nuevas transformaciones, se ve presionado porque las otras personas ya, digamos, ven con malos ojos a la persona que piensa mal sobre la homosexualidad. Entonces, por eso dice, como si se renunciara al conocimiento absoluto por el hecho de ver en ella algo que no es absoluto ni es en lo absoluto, ¿sí? ¿Cómo es posible que esto que no tenía por qué ser, ya ahora hace parte de nosotros y nos tenemos que acostumbrar a ello, ¿sí? Por eso, digamos, esos cambios, esas transformaciones para estas personas, siempre, digamos, suelen ser algo negativo, ¿sí? Y estoy, digamos, en sentido literal, con toda la carga conceptual que de ahí surge, ¿sí? Te dice, ahora bien, este santo horror nace en realidad del desconocimiento que se tiene de la naturaleza, de la mediación y del conocimiento absoluto mismo. En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad, o reducida a su abstracción pura, el simple devenir. El yo o el devenir en general, este mediar es cabalmente, por su misma simplicidad, la inmediatez que deviene y lo inmediato mismo. Es, por tanto, desconocer la razón, el excluir la reflexión de lo verdadero, en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto. Es ella la que hace de lo verdadero un resultado, a la vez que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir.
vuelvo y empiezo, es ella la que hace de lo verdadero un resultado, a la vez que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir, pues este devenir es igualmente simple y por tanto no se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en mostrarse como simple en el resultado. Es, mejor dicho, cabalmente este haber retornado a la simplicidad. Si es cierto que el embrión es en sí un ser humano, no lo es, sin embargo, para sí. Para sí, el ser humano solo lo es en cuanto razón cultivada que se ha hecho a sí misma lo que es en sí. En esto, y solamente en esto, reside su realidad. Pero este resultado es de por sí simple inmediatez, pues es la libertad autoconsciente y basada en sí misma y que en vez de dejar a un lado y abandonar la contraposición, se ha reconciliado con ella. Entonces lo que dice es, a ver, esos temores, esos horrores que expresan muchas personas cuando ven que algo se está transformando y que se están viendo presionados a tener que ver las cosas de una manera diferente, ese horror no tiene razón de ser, porque es que así es la conciencia humana, así es la realidad finalmente, un constante proceso de transformación en el cual el conocimiento, digamos, la humanidad en su conciencia va pasando por diferentes etapas en las que, digamos, afirma una cosa y después afirma otra y después afirma otra y después afirma otra, ¿sí? Y en el proceso se va dando cuenta de equivocaciones y equivocaciones y equivocaciones y negaciones y se la pasa y en esa se la pasará siempre, ¿cierto? Entonces digamos que temerle a eso es como dice el dicho, el que le tema la muerte, entonces que no viva, ¿sí? Cosas así por el estilo. O sea, si usted le teme al tener que cambiar, si usted le teme al tener que pensar de otra manera, si usted le teme a darse cuenta de que lo que pensaba no era el resultado definitivo, ¿sí? No era, no, de que ese pedestal en el que se montó se va a tener que bajar de él, por decirlo así de alguna manera, pues sí, es difícil, ¿sí? Es difícil, puede llegar a ser angustiante, puede llegar a ser muy, muy enojoso, puede llegar a ser muy difícil, pero es que así es la realidad, ¿cierto? Dice, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento, es decir, la realidad por sí misma, ¿sí? Como la realidad como realidad, ¿sí? Es simple y sencillamente ese proceso en el cual, pues, se van haciendo afirmaciones y nos vamos dando cuenta de las equivocaciones que hay en esas afirmaciones y vamos trazando nuevas imágenes de la realidad, nuevos puntos de vista, ¿cierto? No es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, es decir, apropiaciones del saber, ¿sí? Apropiaciones del saber, desarrollos, captación de errores, transformación de esos errores, un nuevo punto de vista, una nueva afirmación, de la cual va a pasar por el mismo proceso. Y ese proceso, ¿sí? En conjunción con los resultados que se van dando, constituye la realidad, constituye el absoluto, como esas dos caras de la misma moneda, ¿sí? Por eso dice, el yo o el devenir en general, este mediar, es cabalmente por su misma simplicidad, la inmediatez que deviene y lo inmediato mismo. Es decir, la realidad o el absoluto tomado así, dice de manera simple, de manera inmediata como concepto, ¿sí? Lo absoluto ya en sí misma contiene ese devenir, ya en sí misma contiene que las afirmaciones y que los puntos de vista fijos se vayan transformando constantemente. Otra cosa es que por momentos no lo notemos y por momentos se den transformaciones muy, muy bruscas, ¿sí? Como lo veíamos la semana pasada con este párrafo de algo nuevo que se avecina, ¿cierto? Entonces, por eso dice, es por tanto desconocer la razón
el excluir la reflexión de lo verdadero en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto, ¿cierto? Es decir, esto que ustedes ven aquí, algo que veo en principio como ajeno, me obliga a transformar mi propia concepción, y al transformarse, eso que se veía como ajeno se vuelve parte de mi nuevo punto de vista, ¿sí? Es, digamos, el núcleo por excelencia de la realidad. El núcleo por excelencia de la realidad no es simplemente las categorías kantianas, ¿sí? No es decir simplemente espacio-tiempo y categorías, no es decir simplemente sustancia-accidente, sino que esos conceptos van surgiendo, ¿sí? Mediante procesos de reflexión, mediante pensamientos, mediante desarrollos, mediante darnos cuenta de contradicciones, ¿sí? Mediante discusiones, y gracias a ello se van dando nuevos puntos de vista. Entonces va surgiendo el pienso luego existo, ¿sí? El descubrimiento de la subjetividad, va surgiendo el descubrimiento del papel de nuestros sentidos en el conocimiento, va surgiendo un nuevo concepto de la política que pone el acento en el individuo y no en una sociedad estratificada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por eso es un momento positivo y no se puede excluir de lo verdadero. Dice, es ella la que hace de lo verdadero un resultado, ¿sí? ¿Por qué Descartes llegó al pienso luego existo? No fue una cosa que se le ocurrió un día así porque sí, no, fue porque fue el resultado de todo un proceso de pensamiento. Y es todo ese proceso de pensamiento el que le da esa carga, de resultado, de finalidad, de punto de vista nuevo y radical a ese pienso luego existo, ¿sí? No la frase como frase o no el resultado como resultado, sino que el resultado producto de un proceso de pensamiento, ¿cierto? Y es ese proceso de pensamiento lo que verdaderamente le da la carga a ese resultado. A la vez que supera esta contraposición entre lo verdadero y su devenir, ¿sí? Para Parménides, el devenir, digamos, era un concepto falso porque presuponía el paso del no ser al ser, lo cual era una contradicción. Entonces, digamos que con ese pensamiento inauguró en la filosofía ese dualismo contrapuesto entre el ser y el devenir, o entre el movimiento y el resultado fijo. Y aquí dice, no, ambas son igualmente necesarias. Pues este devenir es igualmente simple y por tanto no se distingue de la forma de lo verdadero. Es decir, que, permítanme un momento, que lo absoluto tomado como concepto simple, ya incluso como concepto simple, debe incluir ese carácter de sujeto, ese carácter de movimiento o ese carácter activo, ¿sí? Sí, no, yo creo que ya con esto queda bien comentado este párrafo. Entonces dice, lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es el obrar con arreglo a un fin. La elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. Sin embargo, del modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con arreglo a un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil, que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. Su fuerza motriz, vista en abstracto, es el ser para sí o la pura negatividad. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es fin. O en otras palabras, lo real es lo mismo que su concepto, simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el sí mismo o la realidad pura. El fin ejecutado o lo real existente es movimiento y devenir desplegado. Ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo y es igual a aquella inmediatez y simplicidad del comienzo porque es el resultado lo que ha retornado así.
pero lo que ha retornado así es cabalmente el sí mismo, y el sí mismo es la igualdad y la simplicidad referida a sí mismo. Entonces, ¿cómo es este enredo? ¿Sí? Entonces, el proceso del saber se dirige a un resultado, a un fin. Por eso dice que la razón es el obrar con arreglo a un fin. Pero en la modernidad, digamos, una de las características de la modernidad fue que puso en tela de juicio y cuestionó mucho ese concepto de finalidad o de causa final en Aristóteles, ¿cierto? Es decir, hacia dónde se dirige o hacia qué apunta algo que se da algo que se da en la naturaleza, ¿cierto? Es decir, que el hecho de que los mamíferos tengan los dientes de cierta manera, planos adelante y en forma de serrucho atrás para poder procesar más fácilmente los alimentos y así, digamos, sobrevivir, ¿sí? O tener más chances de sobrevivir. Yo les explicaba en su momento que para Aristóteles, si no se concibe la finalidad o las causas finales en la naturaleza, no se puede explicar su regularidad, ¿cierto? No se puede explicar por qué regularmente en los mamíferos los dientes están de esa manera. Sin el concepto de la finalidad, no habría más que aceptar que los mamíferos tienen los dientes así, digamos que porque sí, ¿sí? Y Hegel ya como que entiende un poco eso. Entonces, ¿qué es lo que le critica, digamos, a la modernidad? ¿Qué era cuál, digamos, es la crítica básica al concepto de causa final de Aristóteles por parte sobre todo de los empiristas, ¿sí? Según ellos, digamos, sería como presuponer que la naturaleza tiene una voluntad, ¿sí? Que ha establecido previamente hacia dónde se dirigen cada uno de sus procesos, ¿sí? Porque esa causa final como que ya lleva en sí el concepto de una voluntad que establece que todos los fenómenos se den de la misma manera para que cumpla un determinado objetivo. Pero entonces dice Hegel, la elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. Es decir, ¿qué está diciendo Hegel aquí? Claro, probablemente el error de quienes interpretaron a Aristóteles sobre todo esa causa final es que, digamos, podían afirmar de manera, dice, externa, ¿cierto? No a través del desarrollo mismo del saber, ¿sí? No a través del desarrollo mismo del concepto, sino simplemente a través de afirmaciones sueltas, a través de afirmaciones abstractas, cuál es la finalidad hacia la que se dirige la realidad, ¿cierto? Entonces, pongamos por caso Dios. Eso fue, digamos, lo que a los empiristas, lo que a un Kant les hizo cuestionar ese concepto de causa final, ¿sí? Como bueno, y cómo sabemos que esa es la finalidad. No es simplemente una afirmación que ustedes hacen de manera dogmática, no será más bien que es que la naturaleza funciona de manera mecánica y no le interesa apuntar hacia nada en especial, ¿sí? Lo que dice Hegel es, ese descrédito en el que cayó el concepto de finalidad, de causa final en Aristóteles, se debe más bien como a esa confusión, a una cierta confusión de que podemos afirmar de manera suelta o de manera externa, ¿sí? Finalidades u objetivos que cumplen la naturaleza o que cumple la realidad, sin habernos tomado el trabajo realmente de ver la causa final como lo que es, como lo que sustenta o lo que sustenta la regularidad la regularidad de la naturaleza, la regularidad de los procesos. Por eso dice, sin embargo,
Del modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como lograr con arreglo a un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil que es por sí mismo motor y por tanto sujeto, ¿sí? El primer motor inmóvil de Aristóteles es lo que sustenta, ¿sí? Lo que sustenta el movimiento y las actuaciones de toda la realidad, ¿sí? Y a pesar de que en la naturaleza hay regularidades, ¿sí? Digamos, hay cosas quietas o hay cosas inmóviles, esas regularidades solo son posibles porque un primer motor sustenta el movimiento de toda la realidad, ¿cierto? Es decir, lo activa, lo desarrolla, lo pone en marcha y para ello es necesario que sea sujeto. Por eso dice, su fuerza motriz vista en abstracto es el ser para sí o la pura negatividad, ¿cierto? Entonces, nuestro conocimiento de la realidad, ¿sí? Se va dando en un proceso de movimiento de negaciones, de equivocaciones y de errores, ¿sí? Pero esas equivocaciones, esos errores y esas nuevas afirmaciones siempre, digamos, van apuntando hacia una finalidad que es que la de saber más, la de incorporar los nuevos elementos que parecían ajenos y extraños, incorporarlos a nuestra conciencia y a nuestro saber. Y así se va desarrollando y por eso es sujeto. Y por eso dice, el resultado es lo mismo que el comienzo simplemente porque el comienzo es fin. O en otras palabras, lo real es lo mismo que el concepto simplemente porque lo inmediato, en cuanto fin, lleva en sí el sí mismo o la realidad pura. Es decir, la nueva afirmación, el nuevo punto de vista, dice, lleva en sí el sí mismo. ¿Cómo así que el sí mismo? El sujeto, ¿sí? El movimiento, el desarrollo, el encontrar contradicciones, el encontrar cosas extrañas, el encontrar cosas ajenas, ¿sí? Ya lleva en sí el motor que va a impulsar ese nuevo proceso. Dice, el fin ejecutado o lo real existente es movimiento y devenir desplegado, ¿sí? Es decir, que va surgiendo, que va saliendo, que se va desarrollando. Ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo, ¿sí? Por eso se dice inquietud, porque no es una cosa que se queda en un punto de una vez y para siempre, sino que llegamos a un punto, pero eso es algo que está destinado a seguirse moviendo, a seguirse desarrollando, a no quedarse quieto. Y ese es el carácter fundamental del sujeto, ese es el carácter fundamental de la conciencia humana, poniendo en marcha su saber, poniendo en marcha sus nuevos aprendizajes, poniendo en marcha sus nuevos errores, sus nuevas equivocaciones, sus nuevas contradicciones y al desarrollarlas llegar a resultados nuevos. Resultados nuevos que la nueva generación aprenderá como algo inmediato, como algo plasmado, ¿sí? Y que seguirá desarrollando y seguirá desarrollando. Bueno, dejémoslo así por el día de hoy. Miremos. Bueno, arrasó el sí, entonces la otra semana continuaremos con este segundo capítulo. Espero que lograremos terminar sus tres apartados, pero ustedes ya han visto que en cada párrafo siempre se encuentran nuevos detalles. Pero bueno, espero que les haya quedado lo más claro posible y nos vemos el miércoles. Una feliz mañana para todos. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien. Profe, muchas gracias.